A los 30 años, Jesús dejó de ser carpintero y comenzó un llamado ministerial que él tenía, porque el Padre en esos 30 años había tratado con él todos los días. Cuando él empieza el ministerio, escúcheme, él va, se bautiza y viene, y usted ve que él no hace señales ni milagros hasta después que él se bautiza. Él se bautiza y él empieza a hacer milagros. Y él empieza primero a hacer lo que dice este capítulo, a recorrer las ciudades. En ese movimiento él sanaba, él echaba fuera demonios, él estaba en continuo movimiento. Y el mensaje que Jesús predicaba era el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Mírenme para acá. El reino de Dios, lo que Cristo predicaba, era el gobierno de lo que Dios tiene en el cielo, aquí en la tierra. Él le vino a decir al mundo: allá en el cielo mi Padre es el rey de todas las cosas. Y yo vengo a reconciliarlos a ustedes para que cuando todo lo que mi Padre hace allá en el cielo y todo el poder que mi Padre está en el cielo se establezca aquí en la tierra a través de todo aquel que acepte mi mensaje. Él no vino a decirle a la gente: métete, vámonos para la iglesia porque te voy para el infierno cuando te muráis. No. Él no le vino a meter terrorismo a la gente. Él vino a hablar de un movimiento. Él vino a hablar de un estilo de vida. Él vino a establecer, escúcheme acá por favor, establecer el reino, el gobierno. ¿Por qué? Porque él vino a decir: todos los gobiernos de esta tierra ya caducaron todos. Todos los reyes fracasaron. Ningún rey va a quitar el hambre mundial. Ningún gobierno en esta tierra va a hacer nada. Y todos los gobiernos de esta tierra ya tienen sus días contados. Yo vengo a presentarles un gobierno que es eterno. Que después que pase esta tierra, ese gobierno no va a dejar de ser, porque es un gobierno que está allá en el cielo. Y ustedes lo van a recibir aquí para que cuando partan de esta tierra vayan a vivir en ese gobierno. ¿Alguien me entiende acá? Porque en ese reino hay, día conmigo, salvación, sanidad, milagro, liberación, prosperidad. Hermano, ¿dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo el problema? La palabra de Dios dice: entonces Jesús le dijo: a la verdad, la mies es mucha. ¿Qué significa la palabra mies? La palabra mies significa, o tiene que ver, a mí mies se le llama al trigo cuando está totalmente maduro ya para poderlo recoger. La gente que siembra trigo, cuando ya el trigo está para recoger, ya no se llama sembradío de trigo, se le llama mies. Entonces cuando Jesús dijo: la mies es mucha, él estaba haciendo una comparación de las almas que están allá afuera y las colocaba el nombre de mies, porque le estaba diciendo: hey, afuera ya todo el mundo está preparado para recibir el reino. Ya todos están preparados, pero hay un problema, que son demasiados y hay pocos trabajadores. Jesucristo sabía que necesitaba obreros para ir a buscar a la gente allá afuera. Hermano, escúchame lo que le voy a decir. Hoy en día el mundo está preparado ya para recibir. Hay enfermedad, hay muerte, hay miedo. Tu familia es una mies. Tu barrio es una mies. Tus hijos son la mies. Ellos están ya preparados. ¿Cuál es el problema? Que ellos todavía siguen siendo mies. Jesús dijo: la mies es mucha. Usted quiere que su familia llegue a los pies del Señor. Usted quiere transformación. Usted quiere cambio. Pero hay un problema, porque ellos no dejan de ser mies y pasan a ser cosechados ya para el reino de Dios. Yo te voy a explicar cuál es el problema hoy. Y grábeme ahí, porque esto tiene que salir por las redes sociales, porque hoy tiene que caer ese entendimiento que por muchos años nos pusieron encima. ¿Por qué no seguimos diciendo: ay, la mies es mucha, los obreros poco? Hay mucha necesidad. Claro que sí. El objetivo principal de Jesucristo al venir a la tierra no fue solamente establecer una iglesia, sino establecer un movimiento en este mundo. Escuchen. ¿Cuál es el problema a veces que vamos afuera? Vamos a hacer cultos evangélicos afuera. Y la gente lo que recibe es una estructura de iglesia. Párese. Siéntese. Aplauda. Eso no trae transformación en un borracho que está allá. Eso no va a traer transformación en el adúltero, en el mentiroso. ¿Por qué? Porque él dice: no, esto es puro mecánico. Porque la iglesia es mecánica. La mies va a seguir siendo mies, porque la mies no se recoge siendo iglesia. Míreme, usted dentro de las 4 paredes de aquí, usted es iglesia, pero cuando usted sale de allá, de aquí para allá, usted tiene que ser un movimiento de reino, como Jesús lo hizo aquí en la tierra. No sé si usted me está entendiendo acá. Dice la Biblia que él iba por las regiones. ¿Usted sabe lo que significa la palabra movimiento? Acción de moverse, acción de cambiar. Míreme para acá. La diferencia de la iglesia y del movimiento del reino es que la iglesia no cambia. ¿Usted me está entendiendo acá? Pastor, Dios no cambia. No te estoy hablando de eso. La iglesia tiene que cambiar porque los tiempos están cambiando. La maldad del 1800 está en pañales a la maldad de 2022. Y yo sigo siempre con los mismos coritos evangélicos. Y yo sigo creyendo que asentado, creyendo que Dios va. No. La iglesia tiene que entrar en un movimiento del reino. Jesús no vino a levantar una iglesia. Él vino a levantar un movimiento en el mundo. Ese movimiento se llama el movimiento del reino. Diga conmigo: allá hay salvación, allá hay sanidad, allá hay milagro, allá hay poder. En la mayoría de las iglesias el poder se mueve en la iglesia, pero afuera no se mueve el poder. ¿Por qué? Porque tenemos la estructura de la iglesia. Escúcheme acá. Si usted busca en la escritura, Jesucristo solamente por su boca
habló la palabra iglesia 2 veces. ¿Cuántas veces pronunció Jesús la palabra iglesia? 2 veces. La primera, cuando se lo dijo a Pedro, le dijo: Pedro, Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que ya no serás Simón, sino Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Escuchen, la primera vez que dijo iglesia. Jesús solamente dijo 2 veces iglesia, pero Jesús habló más de 100 veces la palabra reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tomamos la iglesia e hicimos todo lo que estructuralmente es una iglesia. La iglesia es donde se reúne la cosecha. Escúcheme acá, por favor. Pero el movimiento es el que hace que la cosecha llegue a la iglesia. ¿Usted me entendió yo lo que yo le acabo de decir? O sea, si no nos convertimos en movimiento, y miren que la palabra movimiento se llama acción de cambiar, seguimos siendo iglesia. A la iglesia no le gusta predicar el evangelio. La iglesia quiere que la sanen a ella. Ay, no, yo vengo porque en mi casa vos sabés que hay muchos problemas, Dios mío. Ay, yo sufro mucho. Usted tiene mentalidad de iglesia. Gente que tiene 20 años en la iglesia. Gente que, y lo peor del caso, que aquí no va a pasar. Los que van llegando nuevecitos, yo no voy a dejar que se me acomode en una iglesia. No, aquí yo le voy a enseñar a usted que usted tiene que pasar por un proceso que Jesucristo estableció. ¿Cuál fue el proceso? Para que dejemos de ser tan solo una iglesia. Dentro de las 4 paredes somos iglesia, estamos reunidos. ¿Qué significa la palabra iglesia, pastor? Hermano, la palabra iglesia se le ha dado una importancia mayor que la que no tiene. La palabra iglesia es la palabra griega eclesia, que significa asamblea. La asamblea nacional constituyente. Ellos son eclesia. Porque donde se reúnen muchas personas en un fin común, a eso se le llama en el griego eclesia, asamblea, reunión. Cuando el Partido Social se reúnen aquí a debatir, ellos aquí son una iglesia, del griego eclesia. Cuando Jesús dijo: sobre ti edificaré mi iglesia, estaba diciéndole: sobre ti, sobre el fundamento, voy a edificar un lugar donde todos se van a reunir a alabarme, a recibir de mí. Pero yo no quiero que sean toda la vida iglesia. Necesitan ser un movimiento. El movimiento LGTB, ellos son un movimiento. Porque ellos van y hacen un trabajo, están en las redes sociales, se le meten a los niños por los ojos, y nosotros seguimos siendo iglesia. Alabaré, alabaré, alabaré. Juan vio el número de los redimidos, y todos los evangélicos, y todos los hermanos dentro de la iglesia, y allá afuera hay un movimiento. El diablo en movimiento, la iglesia como iglesia. La iglesia tiene que ser transformada. Por eso usted ve que la mayoría de las iglesias, yo conozco iglesias y he ido a predicar en iglesias donde va a quedar en la iglesia esta. No, la iglesia tiene 45 años, 50 años, ¿cuántos años? No hay ni 30 personas, porque se quedaron como iglesia. Una iglesia puede tener mentalidad de iglesia, o una iglesia puede tener la mentalidad del movimiento del reino. Si la iglesia, si los pastores no trascienden a una mentalidad de movimiento del reino, nos vamos a quedar 30, 40 en un lugar. Pero cuando en un lugar hay un movimiento del reino, hacemos, escúcheme, somos discípulos. Yo soy discípulo de Cristo. ¿Qué significa la palabra discípulo? La palabra discípulo significa un imitador. El discípulo es un imitador de su maestro. Y aquí dice: y Jesucristo iba, predicaba, sanaba, echaba fuera demonios, resucitaba a los muertos. ¿Qué hace la iglesia? Cultos. Cuando usted está totalmente tomado en una visión de iglesia, a usted se le olvida la necesidad de afuera. Y usted pasa por el borrachito y le dice: el desgraciado ese, mira, con razón, mira, le pegaba a la mujer. Ahí tenéis lo que le está pasando, ¿verdad? Usted empieza a ver la necesidad de afuera, no la ve con el amor de Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia es perfecta. Yo le doy gracias a Dios, porque en esta iglesia no somos perfectos. Todo el que entra en ese lugar, yo se lo digo: usted no ha venido aquí a una iglesia perfecta. Usted ha venido a una iglesia imperfecta con un pastor imperfectísimo, que adoramos a un Dios perfecto y estamos cada día buscando la perfección, imitándolo a Él, imitando a Jesús. Llegó el hermano José y le predicó al hijo de la hermana Josefina. La hermana Josefina, escuchen, vino y le predicó al hijo de otra persona, y el hijo de otra persona se convirtió. Y después vino el hermano José y le predicó al hijo de ella, y el hijo de ella se convierte. ¿Qué te quiero decir con esto? Como el reino de Dios es una mies y los obreros son pocos, la semilla que tú siembres por otro la vas a recoger allí en tu casa y en tu familia, en el tiempo que tú seas movimiento. Usted toda la vida está en la iglesia orando por su familia. Ya no ore por su familia, párese a ganarse a otro, párese a ganarse a los hijos que no son tus hijos, para que siempre, por aquí no entienden nada de lo que yo estoy hablando. Hermano, párese a hacer por los demás lo que Dios quiere, lo que tú quieres que Dios haga por los tuyos. ¿Cuántos están acá? Eso es un movimiento. Hey, me estáis dejando demasiado solo con el fondo. Hermano, escucha, ya finalizo. Dice la escritura, Juan 4, 35 al 38. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que siega. Y yo os he enviado para cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Hermano, escuche esto. El Señor me dio una promesa, que para este año, antes que lleguen las 12 de la noche de 2022,
Aquí en esta iglesia van a haber más de 1000 personas. Me digo, Señor. Escuchen. El aplauso a él porque toda la gloria es de él. Mírenme para acá. Aquí hoy falta un poco de gente todavía. Pero suponga que aquí hay, con todos los jóvenes y todo, póngale 350 personas ahorita. Porque faltaron como 200. Miren. Si 350 personas, hoy en esta palabra, y el domingo que viene, esta semana, dicen, yo voy a dejar de ser una iglesia estancada y me voy a transformar en un movimiento. Y usted se trae una persona, una personita. Estamos hablando de 700 personas el próximo domingo. Y si para la próxima semana se vuelve a traer una persona más, no, las 700 personas se traen una persona. Estamos hablando de 1400 personas. Quiere decir que antes de agosto ya le estaríamos dando al objetivo. Con 1400 personas. Cada alma que tú salves, tú estás sembrando para que vayas a recoger. Tú vas a recoger donde no sembraste. Pues tus hijos van a hacer la cosecha que otros no sembraron también. Y yo puedo ver cómo personas le van a predicar a tus hijos, aún en Chile, en Ecuador, donde quiera que estén, y te van a llamar, ay mami, me estoy congregando, mami, yo me estoy congregando, y tú a lo mejor dijiste, pero yo todavía no prediqué. Pero me acordé lo que el pastor me dijo, que estoy también aquí en Maracaibo ganando alma. Hay gente que no me está entendiendo lo que yo estoy diciendo en esta noche. El tiempo de ir a buscar la mies, el tiempo de dejar de ser iglesia para ir a hacer un movimiento allá afuera. Hermano, Cristo viene pronto. Usted tiene en su trabajo, usted tiene una tierra donde usted puede afectar. En la universidad, usted tiene una tierra donde usted puede afectar. Yo no voy a poder llegar allá. Una iglesia es la que se la pasa buscando al pastor para que haga todo. Ay, el pastor, ¿para qué me voy a hacer un culto de un velorio allá que se me murió un familiar? El pastor va para allá. Pastor, para que vaya para el hospital a orar por mi mamá. El pastor va a orar por la mamá. El pastor que complace a las ovejas en esto es un mal pastor. Un amén aquí nada más, porque le da pena, le da como miedo decir. Yo lo vuelvo a decir, es un mal pastor. ¿Sabe por qué? Porque el pastor ese no enseña al pueblo lo que Jesús le enseñó a él. Y el día que el pastor se muera, mire, si yo me la pasara en la casa de usted orando por la necesidad de usted, cuando yo me muera, el primero que me iba a morir era yo si seguía así. Y si yo me moría, ¿qué hace la gente? Vamos a otra iglesia. Vamos a matar a otro pastor allá. Se va a otra iglesia, porque no se haya muerto el pastor. Pero mira acá, usted lleva una iglesia apostólica. En esta iglesia se prepara la gente. En esta iglesia el Espíritu Santo que está en el pastor también está en los que se congregan. ¿Qué tira por tierra esto? ¿Qué tira por tierra esto? La diferencia, papi, enfócame aquí que todo tiene que ver los pastores que más puedan ver esto. Esto lo que prueba es la gran diferencia entre un movimiento del reino y entre los dones ministeriales que toda la vida hemos visto. Nosotros venimos acostumbrados que para que hayan sanidades teníamos que invitar al evangelista y a la cuy que viniera. Entonces, como era el único hombre que tenía el poder, él oraba por la gente y la gente se sanaba. Pero lo que el evangelista se iba otra vez para Yaracuy, se iban a señalar y esa casa volvió otra vez a ser una iglesia aburrida, una iglesia tal. Acordarse, ¿usted puede ir a la campaña del evangelista ese que vino? ¿Por qué? Porque en esa iglesia tiene mentalidad de iglesia y no de movimiento de reino. Yo no sé si usted me está entendiendo acá. En una iglesia que tiene mentalidad de movimiento de reino, no se va a esperar que venga un evangelista de afuera para que hayan señales, ni un pastor de Yaracuy, ni de Colombia, ni donde sea. Porque en las iglesias que son movimiento de reino, el Señor derrama de su espíritu sobre toda carne. Y hay una cobertura de señales y de milagros. Y ahí los jóvenes están fuera de demonios. Jovencitos de 16 años estando fuera de demonios. ¿Por qué pasa esto? Porque allá afuera, si yo voy allá afuera, un solo hombre no se puede ganar 500 personas. Pero si aquí en este momento nos paramos los 350 que estamos aquí y nos vamos para allá para afuera, yo le puedo garantizar que en menos de una hora nos ganamos a más de 700 personas. Yo no sé si usted me está entendiendo. Entonces hace falta que hagamos una transición de iglesia a movimiento. Yo no sé si usted me está entendiendo. Hermano, en las 4 paredes somos una iglesia, pero cuando nos vamos de aquí a la casa somos un movimiento y se llama el movimiento del evangelio del reino. Sanidad, salvación, milagro y liberación para todo el que cree. ¿Cuántos dicen amén esa palabra?